Bueno, después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Esto es parte de lo que hoy ha dicho Benedicto XVI al mundo, por supuesto al mundo católico, y vamos a ver un informe sobre la carta de renuncia del Papa Benedicto XVI. Os he convocado a este consistorio no solo para las 3 causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también, y en no menor grado, sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Qua propter bene consus pondes huius actus, plena libertate declaro. Me ministerio episcopiorum. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril del 2005, de forma que, desde el 28 de febrero del 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencias. Episcopus competit convocandum esse. Fratres carissimi ex toto cordi, gratias a vobis, Quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencias el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio y pido perdón por todos mis defectos. Ahora confiamos la Iglesia al cuidado de su sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su maternal bondad a los padres cardenales al elegir el nuevo sumo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria. Bueno, el Papa al principio, claro, leyó todo en latín. Entonces imaginarán que los periodistas hubo una periodista que empezó a decir de inmediato lo que estaba escuchando y al final se tradujo. La cara, obviamente, de consternación, han visto ustedes, de los sacerdotes que lo acompañan, yo creo que todos nos hemos quedado consternados, católicos o no. Esto es algo inédito, esto no debía, esa es la pregunta, no debía suceder. Esto es raro, ¿no es cierto? Porque si el Papa, pues, es el elegido, el enviado de Dios, ¿no es cierto?, para representarlo, para ser el pastor de los católicos, ¿cómo así renuncia? ¿Y por qué renuncia? Bueno, hoy día hemos invitado al padre sodalita, el sacerdote sodalita Jorge Olaechea. Él es experto en derecho canónico, ha pasado 13 años en Roma, en el corazón del Vaticano, y está aquí en Lima, regresado, y él nos tiene que explicar algunas dudas, algunas preguntas que nos estamos haciendo después de esta sorpresiva renuncia. Padre Olaechea, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Gracias, Milagros. Gracias por la invitación. Bueno, esto no es normal, digamos, esto nos ha tomado por sorpresa a todos. Hay pocos antecedentes, además, ¿no? Hace casi 800 años, la última vez. Fue el padre... Papa Celestino V, en 1294. Y que se vio prácticamente obligado, ¿no?, a renunciar. Él decidió renunciar, era un monje, era un papa monje, que en un cierto momento, después de algunos meses de pontificado, simplemente pidió poder volver a su monasterio. Claro. Y lo sucedió el Papa Bonifacio VIII. ¿Y a usted cómo le ha tomado esta noticia? Bueno, creo que como a todos, completamente por sorpresa. Yo hoy día a las 6 de la mañana me escribieron desde Roma, justamente diciéndome, prende la televisión que están... Claro. Estaba la conferencia estampa, la conferencia de prensa, en la cual el padre Lombardi, él mismo comentaba, decía que había sido tomado totalmente por sorpresa, porque evidentemente es algo que el Papa, como él mismo lo ha dicho en sus palabras, lo ha considerado mucho en su conciencia, en su corazón, probablemente
los habían... Él dice que ha examinado ante Dios reiteradamente su conciencia. Ahora, pero, ¿usted también descarta presiones? Mira, yo coincido totalmente con lo que ha dicho Monseñor Irizar. Me parece que hacer ahorita teorías sobre presiones, posibles presiones o no, no tiene ningún sentido, porque lo que tenemos, digamos, la certeza que tenemos es lo que ha dicho el Papa, que son palabras clarísimas. Sí, además. claro. ¿Qué significa la renuncia de un pontífice? Digamos, hemos estado acostumbrados a enterrar a los papas, ¿no es cierto? Y a que luego exista un cónclave y exista el humo blanco, pero ahora esta es una figura inusual. Es más, muchos se están preguntando qué va a pasar con Benedicto XVI, ¿se va al monasterio? ¿Y cómo es la situación? Efectivamente es una situación inusual, como lo hemos dicho, son casi 800 años de la última vez que pasó, pero sin embargo ha estado siempre contemplado, en el Código de Derecho Canónico. En el canon 332, en el inciso 2, se habla de la renuncia del Papa. ¿En qué casos? Es algo, justamente en los casos en los cuales él no esté en las capacidades de seguir, como él mismo ha dicho, guiando a la Iglesia. Básicamente en casos de salud, Padre Olaechea. Hace algún tiempo, sí, casos de salud en los cuales él, o de incapacidad, por alguna razón. El Papa Benedicto, además hace algunos años, en una famosa entrevista claro, que luego se convirtió en un libro, con Peter Zewald, que es que además es alguien que se convirtió por el testimonio de este Papa. Cuando le hacen la pregunta si sería posible que un Papa renunciase, él dice que sí. Y es más, digamos, si uno lee las palabras que están ahí, se ve que él ha sido coherente con lo que ya había dicho Además, antes. él habla de un deber, ¿no? Que no solo es posible, sino que también sería un deber. Y es exactamente lo que ha dicho en sus palabras, ¿no? Que es un deber de conciencia, es algo que él se siente en el deber de hacer. Y Padre Olaechea, ¿qué va a pasar? A ver, no nos vamos a adelantar, ¿no es cierto? Nadie quiere el final de Benedicto XVI, es un hombre, claro, que tiene problemas de salud, pero que en algún momento, pues, va a tener que partir, pero la gente se pregunta, ¿y cuando llegue ese momento, él va a ser enterrado como papa? ¿Como qué? O sea, ¿cuál es su condición? ¿Qué va a pasar con él después del 28 de febrero? ¿Qué va a hacer él? Porque ya no puede ser un monseñor emérito, no puede ser... ¿Cuál es la figura? No existe, efectivamente, esa fue una pregunta que le hicieron al padre Lombardi hoy día en la conferencia de prensa, y él respondió diciendo, efectivamente, no existe una figura. Es posible que sea obispo emérito de Roma. Ya. Existe. O sea, ¿se podría crear esa figura? Existe. Un obispo emérito, él es el obispo de Roma, sería el obispo emérito de Roma. Y como él ha dicho, va a vivir una etapa de su vida de oración, sirviendo a la Iglesia, como él mismo lo dice al final. Bueno, además él es un gran teólogo, ha escrito, y creo que era la guía intelectual de Juan Pablo II, ¿no? Efectivamente ha estado a la cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero ¿y por qué se va a un monasterio de clausura? ¿Por qué no se queda, digamos, como usted, como los otros sacerdotes? Eso es algo que el Papa habrá considerado ante el Señor, ante Dios. De repente no quiere que los periodistas le estén preguntando cosas. Probablemente también no querrá eso, pero fundamentalmente lo que dice es que quiere dedicarse a rezar, porque me parece que una cosa fundamental lo ha mencionado Monseñor Irizar y también lo ha dicho el cardenal Cipriani en la entrevista que le han hecho hoy día. Creo que el cardenal ha mencionado tres cosas fundamentales. En primer lugar, la humildad del Papa. El Papa es una persona de una humildad. Yo te puedo contar una cosa muy, muy puntual, que yo tuve la bendición de estar cerca de él cuando yo fui recién ordenado diácono. Diaconé una misa con el Papa, y él fue en el 2005. Y estuve a su lado durante toda la misa. Y lo que más me llamó la atención de este Papa era la sencillez, la humildad con la que él celebraba la Eucaristía. O sea, no era, digamos, un sacerdote creído, que se creía muy poderoso, no. Pero el cardenal no solamente hablaba de su humildad, sino también de su amor por la verdad, y de la sinceridad y de la valentía que está teniendo haciendo eso. Digamos, es un ejemplo para todos nosotros. Yo sí creo, claro. Porque esa mezcla, no siempre las personas humildes, más bien, o no siempre las personas que uno, o el modo como se entiende la humildad, son
valientes y sin embargo esa es la valentía más grande, Sí. ¿no? Tener la humildad Claro, de decir... porque además eso, de decir ya no puedo más, o Así sea, es. Y de me entender voy, la ¿no? importancia de lo que significa ser papa. Cierto. Ahora, renunciar siempre tiene que ver, la renuncia tiene que ver con el desapego, ¿no? Con el saber soltar. Y algunos no saben soltar el puesto porque quieren quedarse eternamente, pues como Esa los es una de las señores tentaciones poderosos, ¿no? que hay. Y Ya, padre, pero tengo que ir a una pausa. Pero ¿y cómo quedamos los simples mortales? Porque si el Papa, el que habla con Dios, el elegido, renuncia, mucha gente dice, ya a mí queda que me queda. Pues si él también ha renunciado, yo que no tengo la fuerza que tiene... primero esperamos que todos los simples mortales hablemos con Dios. Eso es lo primero que se espera. Así que el Papa es un simple mortal como todos nosotros. Y así como él habla con Dios, nosotros también tenemos que hablar con Dios. ¿Y qué nos queda? Pero él tenía Nos como el queda... teléfono directo, ¿no es cierto? O sea, él hablaba, era el Papa. Ese teléfono directo, por lo menos yo nunca he oído hablar de ese ahí. Creo que lo tenemos todos, ese teléfono directo. ¿Lo tenemos todos? Claro. No, pero el Papa lo tiene más, pues, creo. Dice que No sé. línea roja. La línea roja, pero eso, además me gusta porque tiene humor, usted no es un padre que se enoja. El Papa que tenía la línea roja, de pronto dice, ya me voy, a los simples mortales dicen, pero ¿cómo es posible que el Papa haya renunciado? Justamente nos está dando una enseñanza que tenemos que seguir. Es decir, así el Papa, yo más bien diría que justamente es el Papa quien puede renunciar. ¿Por qué? Porque entiende qué importante es, o sea, es un cargo de una responsabilidad tan grande y de tan, ¿cómo se puede decir? De tanto peso y de tanta importancia, no tanto por un poder humano, sino sino por lo que significa, por la importancia espiritual que eso significa, que si él en conciencia, que es lo que ha dicho, no se siente en la capacidad de seguir guiando la iglesia, yo pienso que es justamente quien puede hacerlo. Entonces, él ha hablado, ¿no? De que se necesita un vigor espiritual y físico. Exactamente, en las circunstancias actuales. Por supuesto, permítame ir a una pausa, padre Olaechea. Y bienvenido además al Perú. Gracias. Usted ha estado alejado de 13 años. Me voy a la pausa. Muy bien, al regresar, ¿quién podría ser el Papa? Claro, ahora todos vamos a empezar a hacer el cuadrito, ¿no es cierto? Monseñor Escola es uno de los voceados, de los favoritos. Se habla también de que puede ser un latinoamericano. Y ya están en el bolo el cardenal de Brasil, el argentino, obviamente ya se está hablando del peruano. En fin, vamos a la pausa y regresamos con el padre Olaechea para, no sé si vislumbrar quién puede ser el sucesor de Benedicto XVI.